A continuación tenemos a Jorge Murillo, representante de la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador. El tema a tratar es la audiencia sobre la prohibición de corridas de toros en Quito. Le doy el paso a mi compañera Yolanda Torres para iniciar la entrevista. Gracias, María. Efectivamente, bienvenido, señor Murillo. Es un gusto tenerlo con nosotros. Jorge Murillo es ingeniero en administración hotelera, organizador de eventos turísticos, representante de UNET, Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador. La Corte Constitucional realizó ayer una audiencia sobre la prohibición de las corridas de toro en Quito. A la diligencia acudieron abogados y acudieron representantes de la Procuraduría, de la Presidencia de la República y del municipio. ¿Qué alegaron y cuáles son las posiciones de cada uno? Buenos días, Yolanda, qué gusto. Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, el día de ayer se realizó la audiencia que creo que tantos años hemos esperado, tanto tiempo hemos esperado, que son 9 años de haber luchado para este momento, ¿no? Creo que todos saben que tenemos derechos, tenemos ese anhelo de que se respete nuestra ideología, de que se respete nuestro criterio en base a... Bueno, pero después de 9 años de larga espera, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Se dio la audiencia, los jueces escucharon las partes, el gobierno pues simplemente lo que dijo es que se analice, que la Corte Constitucional analice, el municipio tuvo su postura, la Procuraduría tuvo también su postura. Dijo, bueno, simplemente la Procuraduría dijo que tienen que analizarse, que pues ahí hay un sentido de cultura, hay algún sentido de trabajo, o sea, las partes, cada quien, para mi forma de ver, estuvieron a su manera no tan direccionadas entre que sí y que no, porque es un tema muy candente. Entonces también... Señor Murillo, no se puede desconocer, vamos por partes, no se puede desconocer que hubo una consulta popular en donde ganó mayoritariamente la opinión de la gente que está en contra de las corridas de toros. Entonces, ¿qué es lo que hoy están pidiendo la Asociación de Toreros Profesionales, quien presenta la acción? Claro, justamente eso es lo que estábamos esperando, que ayer el gobierno tenga una postura, la Procuraduría tenga una postura y el municipio tenga una postura, como es lo que usted me estaba preguntando. Entonces, lamentablemente, el momento que tenían que dirigir ese criterio al punto neurálgico que es esto, si fue o no fue constitucional de que la pregunta vaya a la consulta. Okay. Entonces, ahí fueron para mí, forma de ver, muy tibios en su análisis y yo creo que eso fue algo que no lo esperábamos de pronto de parte y parte, tal vez de los que no les gusta, de los que les gusta, porque en realidad lo que nosotros estamos pidiendo es que se analice si es que fue realmente constitucional que la pregunta vaya a la consulta, porque primero tiene que ser calificada la pregunta. Entonces, luego analizada y eso, pero lamentablemente llegó a la consulta popular y hubo un pronunciamiento, pero un pronunciamiento de todas las personas que tal vez no les gusta, pero muy bien, más allá del tema constitucional, en contra de los derechos de una minoría muy reconocida por la Constitución, o sea. ¿Cuál es para usted esa minoría? ¿Los aficionados a los toros? No solo los aficionados. Porque aquí envuelve muchas personas, por eso es que yo estoy representando a UNET. Nosotros representamos a la Unión, imagínense, de todo un núcleo de espectáculos. Y dentro de esta unión hay gente que vive de esto. Es que nosotros vamos a un espectáculo y nos sentamos a ver el espectáculo y llevamos el pan de cada día a nuestras casas. Nosotros trabajamos de estos espectáculos. Más gente, así hay un gran comercio que gira en torno de la Feria de Jesús del Gran Poder. Se dice que en Quito se pierde hasta 135 millones de dólares anuales una vez que se dejó de tener esta feria. Inclusive el otro día Jorge Ortiz, que conoce mucho de todo lo que es histórico, tanto de la ciudad como del
mundo, nos decía que la fiesta de Quito realmente, como la llegamos a conocer con bailes en la calle y todo, comienza con la inauguración de la Feria de Jesús del Gran Poder. Eso es un hecho, pero no se puede también quitar el hecho de que la mayoría de ciudadanos de Quito votaron porque no haya el maltrato y violencia contra los animales. No era tanto la corrida, sino el maltrato que se da. Ahí tenemos gente como Diabluma, tenemos gente que apoya pro animales, etcétera, que ellos son feroces contra el tema de que exista este maltrato. Y por otro lado, los toreros no quieren aceptar el no llegar a la muerte del animal. Entonces, también hay estas posiciones contrapuestas. No solamente son los toreros, estimada Yolanda. En realidad en esto envuelve ganadería, turismo, hotelería, restaurantes, proveedores de bienes, servicios, el fisco, los municipios, los microempresarios, veterinarios, comerciantes, pequeña industria, trabajadores del campo. Tenemos aerolíneas, tenemos por eso mueve tantos millones de dólares, vigilantes. Claro que sí. Entonces, y no es solamente la economía a nivel de una ciudad, sino esto es una economía a nivel del país. Muy bien, ¿cuánto resuelve la Corte? Estamos esperando, no sé, la Corte podría esperar tal vez semanas, tal vez meses, pero nosotros estábamos recalcando el día de ayer, así como las unas personas tienen su criterio, como usted dice, que no les gusta el toro y todo esto, no podía la libertad y los derechos de la minoría, no podían someterse a una votación. No podían entrar en una votación. No entonces ahí está la parte de ilegitimidad vamos de la a los consulta temas popular. jurídicos con nuestro asesor, con nuestro abogado asesor, para que él continúe el resto de la entrevista. Vamos con Mario Tamayo. Jorge, buenos días. ¿A qué se debe usted que usted básicamente nos informe y nos diga por qué no fue constitucional el mandato presidencial de ese momento, aunque ideológicamente yo no me encontraba de acuerdo con nada de ese gobierno, que diga usted que no puede ser constitucional el incluir una pregunta, que el presidente, tal como manda la Constitución, no puede incluir una pregunta dentro de una consulta popular? ¿Por qué dice usted que es inconstitucional? Lamentablemente, como usted mismo bien lo dice, y en una parte de ayer de la audiencia, claramente se nombró de que los gobernantes en ese entonces hacían todo a dedo, o sea, a su conveniencia. Lamentablemente los gobernantes... Sí, Jorge, pero yo no estoy criticando, disculpe que lo interrumpa, yo no estoy criticando al gobernante como tal, ni estoy defendiendo al gobernante como tal, estoy criticando y estoy a favor de que él sí pueda hacer la consulta como presidente de la República. ¿Por qué? Porque está dentro de sus atribuciones que le da la Constitución. Y el decir que no lo puede hacer porque nos caiga mal o nos caiga bien es irnos en contra de la constitucionalidad y la seguridad jurídica. Perfecto. Entonces el presidente de la República tenía, sí, obviamente, como usted dice, las atribuciones de enviar esa pregunta a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional tenía que hacer el análisis de que aquí iba a haber afectaciones jurídicas en las cuales, una palabrita nada más, trabajo. Los derechos fundamentales del ser humano, una de esas es trabajar. Entonces, las minorías, yo le voy a hacer una pregunta con todo el respeto. Si usted y yo mañana vamos al registro civil, nos podemos casar. Y esa minoría fue respetada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional falló en ese análisis, y ellos son respetados, y eso es una minoría, es una mayoría. Pues, entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional tenía que haber hecho ese análisis y revisar bien para ver si es que pasaba o no pasaba esa pregunta. Si es que iban a tener afectación o no iban a tener afectación miles y miles de familias. Entonces, para mi forma de ver, estaban violentando derechos constitucionales, claramente. Porque la libertad y los derechos de las minorías o de las personas no pueden someterse a votación. Los gustos de una mayoría no pueden someterse a una votación. ¿Y qué derecho, discúlpeme, qué derecho fundamental dentro de los considerados? El derecho al trabajo. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo no les están prohibiendo, no les están quitando el derecho a trabajar. Les están diciendo dedíquense a otra actividad, porque la mayoría de las personas votaron porque no se maltrate a los animales. Lo acaba de explicar Yolanda hace un momento.
votaron porque no a los señores toreros, porque la faena dentro del proceso de faenamiento de la corrida como tal no se ha sacrificado el animal. No, en ningún momento se votó o se prohibió, bajo ningún punto de vista, que se siga haciendo la corrida de toros, ni se les prohíba trabajar, ni nada, sino que su actividad sea modificada, nada más. Que ahora no lo quieran hacer me suena más a capricho, más a capricho que cualquier otra cosa, se lo digo con profundo respeto por la gente que sigue los toros y por la gente que le gusta, pero tampoco un derecho minoritario puede irse en contra del derecho mayoritario, porque estamos atacando la institucionalidad del país. Tampoco una minoría puede estar por encima de una mayoría. Así como usted defiende el derecho de la minoría, vivimos dentro de un encuadre democrático e institucional que nos dice que cuando hay una votación, aunque no nos guste, hay que aceptarla. Y más aún si usted dice que está defendiendo el derecho constitucional al trabajo. Aquí no es que se ha dicho, le pongo un caso análogo, las expropiaciones. A uno lo expropian y lo indemnizan. A ustedes ni siquiera les han dicho, les han quitado ese derecho. Ni siquiera es que cerraron, clausuraron o prohibieron. Prohibieron, modificaron el faenamiento del animal al final. Y porque no lo quiere, y porque obviamente dicen que con eso modifican la fiesta brava, la feria Jesús de Gran Poder, y los toreros no quieren hacerlo, es que ahora nos quieren imponer el tema, a la mayoría, el tema del derecho minoritario. Es que, lamentablemente no es solamente el torero, no es ese punto que sí es difícil, a algunas personas no les gusta, a otras sí les gusta, ese momento de la lidia es fuerte, es difícil, pero yo creo que vivimos en un estado de derecho, donde la ley es única que puede regular la conducta humana. Y la ley en el Ecuador dice que los toros son un espectáculo cultural y legalmente permitido. Entonces, en ese sentido, creo yo que... Pero ¿qué pasa cuando la ley debe decir tanto eso? Tanto los quiteños como los, digámoslo así un ejemplo, los de Ambato, los de Rebamba, los de Atacunga, tenemos los mismos derechos. Es por eso que nosotros estamos claros que la pregunta fue muy intencionada solamente acá en nuestro cantón, solamente acá a Quito, y lamentablemente yo por lo menos seguí todo el proceso electoral en ese tiempo. Yo estuve pendiente, yo estuve de veedor, y lamentablemente de una noche a la otra noche los resultados cambiaron, y todos sabemos cómo se manejaban las cosas antes. Entonces, ahí sí entramos parte de la historia, eso será parte de la historia. Y entramos, Jorge, en otro tipo de análisis. Eso le digo, eso sería otro análisis. No, entramos en otro tipo de análisis, Jorge. En el tema de timing de la Corte Constitucional, usted ha hablado que durante 9 años han venido peleando esto. ¿No le parece que en estos momentos la Corte tiene cosas, respetando por supuesto el derecho que usted tiene de defender su causa y todas las personas a las que usted representa, temas como el CNE, temas como el uso progresivo de la fuerza, en los que tendría que haberse pronunciado obligatoriamente antes que esto? ¿No cree que era un asunto prioritario? Perdona tu pregunta, no. ¿No cree usted que la Corte Constitucional tuvo que haberse pronunciado primero y realizar audiencias más urgentes para el país, respetando eso sí, la defensa que hacen ustedes de su actividad? La Corte Constitucional se tuvo que haber pronunciado primero sobre el reglamento sobre uso progresivo de la fuerza, sobre los problemas entre el CNE y el TSE, en un momento clave para el país. ¿No le parece que incluirlos a ustedes en esto puede ser un efecto de cortina de humo que busque aplazar sobre lo que tiene que pronunciarse obligatoriamente, que tiene obviamente una consecuencia jurídica y política importante sobre el país? En este sentido, usted mismo me dijo, nosotros hemos esperado 9 años. 9 años, y los procesos, nosotros no somos los dueños de ese proceso, no sabemos cuándo iban a salir, y lamentablemente, o para bien de unos o de otros, salió en esta semana. Hemos esperado 9 años para que las causas, los jueces les hayan acumulado y pues digan, bueno, en esta fecha va a haber la audiencia, y el día de ayer se dio esa audiencia. Podría ser, la verdad nosotros no sabemos, lo que estábamos esperando con ansias es esta audiencia para poder poner en mesa nuestros puntos de vista. Porque son 9 años de que las personas, lamentablemente familias que vivían de todo esto, han sido afectadas. Ayer yo escuchaba en la audiencia del sentir del animal, porque hubieron muchas exposiciones en ese sentido, pero
También hay padres de familia que sienten la necesidad de llevar el pan de cada día a su casa. También hay madres de familia que sienten la necesidad de alimentar a sus hijos. También hay niños que sienten hambre. Peor hoy por hoy con esta pandemia, lamentablemente, nos ha afectado. La economía, necesitamos dar trabajo. En Quito, no solo en Quito, en Ecuador, hay un motor que está apagado ahí. Los gobernantes son los que tienen que cuidar y dar esas herramientas para que los ciudadanos puedan trabajar. Y ese motor está apagado ahí. Yo creo que con el fallo jurídico, con las decisiones, resoluciones en respeto y en derecho de la Corte Constitucional, ese motor se va a prender. Y eso va a ser tan beneficioso para las familias, tan beneficioso para todos esos padres y madres de familia. Hoy por hoy, que estamos sufriendo tantas afectaciones, tenemos deudas, imagínense yo en mi proyecto invertido dinero, entonces tenemos que pagar a los bancos, tenemos que pagar a las cooperativas, hay mucha gente que tiene muchos problemas. Jorge, son 9 años. Jorge, a pesar de no compartir la postura, mi postura no es en contra de la actividad económica, ni de sus familias, ni de nada de eso, sino del tema del maltrato o no al animal. Pero aunque no esté de acuerdo con usted, yo siempre defenderé a muerte su derecho a expresarlo y su derecho a que si judicialmente y constitucionalmente les dan la razón, bueno, pues tendremos, es un tema que se lo tendrá que acatar la mayoría. Le agradecemos Sí, mi doctor Mario, y en verdad, y eso fue uno de los puntos, porque nosotros, como le digo, queremos que analicen la inconstitucionalidad de la pregunta. Y la otra parte, lamentablemente, ayer en su audiencia pasó hablando más del análisis del toro, como usted dice, es muy respetable de todo lo que sucede en una lidia, pero ellos tenían otras demandas, ¿no? Ellos tenían otras demandas del municipio, de otro índole, pero ese no era el fondo, ese no es el fondo. El fondo es de que si es o no es constitucional la pregunta 8. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias, doctor, y la verdad que, como usted dice, hay personas que no le gusta y respetan, hay otras personas que lamentablemente no les gustan y tienen este tipo de activismo, pero también hay personas que nos gustan y yo creo que estamos en un país democrático en el cual tiene que haber ese balance en base al respeto y en base a libertad y a justicia. Lo que nosotros estamos pidiendo es justicia, 9 años de justicia. Y eso nada más. Perfecto, Jorge, le agradecemos su presencia aquí, muchísima suerte.